Hello. Hola. Oliver and I have the privilege of sharing with you about developing leaders. Y pues Oliver y yo tenemos el privilegio de compartir sobre el desarrollar líderes. So Pastor Mike and Pastor Tony told me that I have to tell you a personal story and a joke before I start. Así que Tony y Pastor Mike me dijeron que tengo que hacer un chiste o una historia personal antes de comenzar. Entonces, So voy a here's a hacer. personal story. I was raised in an observant Jewish home, an Orthodox Jewish home. Así que bueno, aquí va la historia. Yo fui criado en un hogar de judíos ortodoxos. And I was a trial attorney for over 25 years. Trial attorney. Y fui un abogado por how many 25 years. Por 25 años. Sorry. And I've been a pastor for over 32 years. Y he sido pastor por más de 32 años. So that's my story. Esa es mi historia. Okay, so here's my joke. Así que aquí está mi chiste. A pastor, a rabbi, and a lawyer walk into a church. Okay. Un pastor, un rabí y un abogado entran a una iglesia. It was Bruce. No, era Bruce. He was what? Okay. Do me a favor, turn to Matthew chapter 10. Hazme un favor y acompáñame a Mateo capítulo 10. And I'm not going to do an exposition of Matthew chapter 10 for you today, but I want to talk about some principles of developing leaders. Y no voy a hablar un mensaje expositivo sobre Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8. Quiero hablarte sobre principios para formar o desarrollar líderes. So while some of you are turning or tapping or scrolling to Matthew chapter 10, Así que mientras algunos de ustedes están buscando, ojeando o ahí con el celular en Mateo 10, the rest of you in your conference program, there's a place to write the key phrase. el resto de ustedes ahí en su librito del programa, hay una parte donde dice pon una frase clave. So here's the key phrase. Así que ahí te va la frase clave. And I want you to write this in that box because Pastor Tony is going to grade all of your papers at the end. Y quiero que tengas mucho cuidado en poner esa frase porque Pastor Tony va a calificar todos sus libritos al final. So here's the key phrase. The gospel is the hope of the world, and the world needs more gospel-centered churches. Así que ahí te va la frase. El evangelio debe de ser el centro del mundo y el mundo necesita más iglesias centradas en el evangelio. I want to say that one more time. Lo voy a decir una vez más. The gospel is the hope of the world, El evangelio, perdón, es la esperanza del mundo. and the world needs more gospel-centered churches. Y el mundo necesita más iglesias centradas en el evangelio. So if we were to look at the great commandments and the great commission, Entonces, si estuviéramos viendo los grandes mandamientos y la gran comisión, our job is to make disciples who love God supremely, nuestro trabajo es hacer discípulos que como prioridad amen a Dios por sobre todo, who love their neighbors like they love themselves, que amen a sus vecinos como se aman ellos mismos and who make other disciples who do the same. y que hagan otros discípulos que hagan lo mismo. And church planting is arguably the best way to do that. Y la plantación de iglesias es la mejor forma de hacer eso. But our mission isn't to church plant. Pero nuestra misión no es solo plantar iglesias. Our mission is to make disciples who can make other disciples who will love God supremely and love their neighbors like they love themselves. Nuestra misión fundamental es hacer discípulos que hagan otros discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas y amen a otros como a ellos mismos. How many of you would like to learn how to do that tonight? Levanta tu mano si te gustaría aprender a hacer esto el día de hoy. Okay, the rest of you can go have tacos. Los demás se pueden ir a comer tacos. All right. First thing that we have to learn is the first step is to engage. Así que lo primero que tenemos que aprender, el primer paso es atraer o involucrar. So here, either you have to ask people to come under your mentorship to train with you, or they're going to approach you and engage you. Y aquí lo primero es que tú debes de involucrar a otras personas a ti, o si no, ellos te van a involucrar hacia ellos.
So last evening I got to teach a church planting class here along with Pastor Mike. Que anoche tuve el privilegio de dar una clase de plantación de iglesias aquí junto a Pastor Mike. Some of you were here. Algunos están aquí y también ustedes. And either Pastor Tony made an announcement that I'm doing a church planting class and you came. He engaged you that way. ¿No? E incluso Pastor Tony tuvo que decir que yo iba a venir aquí a dar una clase y de esa forma te atrajo, te involucró. Or he came up to you and said, I want you and you and you. O a lo mejor te dijo, yo te quiero que tú y que tú y que tú. Or you said, please, Pastor Tony, my mother's in the class, let me in too. O a lo mejor le dijiste, por favor, Pastor Tony, es que mi mamá está tomando la clase, yo también quiero. But one way or another, either you engaged him or he engaged you. De alguna forma, ya sea que él te haya involucrado o tú lo hayas involucrado a él. So, the first thing we need to understand, the first step to making disciples who become leaders, is that we have to engage them or allow them to engage us. Entonces, lo primero para poder desarrollar líderes es que tenemos que poder atraerlos o involucrarlos o que nos atraigan o que nos involucren. That's all you need to know. Let's go have dinner. Es todo lo que necesitas saber, ya vamos a cenar. Now, that's only the first idea. No, esto es solamente lo primero. First, we engage. Second, we have to equip them. Lo segundo es que debes de equiparlos. So, I'm going to give you 6 keys to equip people. Así que te voy a dar 6 claves para equipar a las personas. First of all, you have to develop Christ-like character. Lo primero es que debes de desarrollar ese carácter semejante a Cristo. In other words, anytime you're developing leaders, the most important thing is that they become like Jesus. ¿Por qué? Porque lo primero a saber para desarrollar líderes es que ellos deben de parecerse o ser como Jesús. When you think about any area of the church, Cuando piensas en cualquier área de la iglesia, if you think about children's ministry por ejemplo, el ministerio de niños or hospitality o el ministerio de bienvenida, hospitalidad, or the ushers o los sugieres, or greeters o los que dan la bienvenida, or the worship team, o el grupo de alabanza. what we tend to think is really important is their talent. Lo que solemos pensar es que lo más importante de ellos es su talento, But it's not. pero la realidad es que eso no es así. The most important thing is Christ-like character. Lo más importante es su carácter semejante a Cristo. Some of you are going to be church planters, or you already are, and you're leaders. Algunos de ustedes van a convertirse en plantadores de iglesia o ya son o son líderes. And so if someone says to you, Pastor, would you rather have a talented worship leader or a Christian worship leader who loves God but isn't as talented? Si a ti te preguntan, pastor, ¿quieres tener a un líder de alabanza que sea muy talentoso, el más talentoso, o a un cristiano que ama a Dios y quiere alabarle, pero no tiene tanto talento? ¿Qué elegirías? The right answer is you want them to be talented and love Jesus. No, la respuesta correcta es no, yo quiero que sea talentoso y también ame y adore a Jesús. But if you can only choose one, Pero si solo pudieras elegir una, choose the person who loves Jesus. elige a la persona que ama a Jesús. Second, Segundo, you have to develop compassion and care and empathy. lo segundo es que debes de comunicar cuidado, compasión y ser empático. So, the people that you're trying to develop to be Christian leaders, Las personas que estás tratando de desarrollar a que sean líderes cristianos they're going to have struggles. van a tener luchas, They're going to have problems at home. van a tener problemas en casa, They're going to have problems at school. van a tener problemas en la escuela, They're going to have problems at their work.
van a tener problemas en su trabajo. And if all you care about is them doing their job at the church, Y si todo lo que tú haces es preocuparte por el trabajo, la actividad que hacen en la iglesia, they're not going to think that you care about them. no van a pensar que realmente pues te importan. And guess what? Y adivina qué, They're not going to care about the people at your church. tampoco se van a preocupar o van a ver por el cuidado de las personas en tu iglesia. Because what they learned from you Porque lo que aprendieron de ti was that people didn't matter. es que las personas no importan. When Jesus looked on the multitudes, he looked at people and he was moved with compassion. Cuando Jesús vio a las multitudes, vio a las personas, dice que él fue movido por compasión. And so he began to teach them many things. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. And as you look at Mark chapter 6, Y mientras vemos en Marco capítulo 6, you see that Jesus put the groups of the multitude into small groups of 50. vemos que Jesús puso los grupos de multitudes en grupos de 50. And then he had the disciples care for groups of 50. Y después puso a los discípulos que vieran y cuidaran a grupos de 50. Because when you look on a multitude, you don't have to care. When you look at a multitude, you don't have to care. Que cuando tú ves una multitud, no tienes que cuidarlos. But when you have a small group of people Pero cuando tienes un grupo pequeño de personas and you see their pain, y ves su dolor, you're supposed to be compassionate. debes de ser compasivo hacia ellos. You're supposed to have empathy. Debes de ser empático. You're supposed to care. Debes de cuidarlos. So if we're going to develop leaders who care and have compassion, we have to be leaders who care and have compassion. Así que si queremos desarrollar líderes que sean compasivos, que tengan cuidado de otros, nosotros primero debemos de ser compasivos y cuidar de ellos. Third way we could. First is Christ-like character. Second is compassion and empathy. Third is determine their strengths. Ok, bueno, lo primero es el carácter de semejanza a Cristo, es lo primero. Lo segundo es el comunicar el cuidado, compasión con otros. Y lo tercero es determinar fortalezas. Okay, so how many of you have gone through a church planting class that was somehow connected to Pastor Mike Vincent and Rosarito, either through Calvary Chapel Rosarito or some of the many churches connected, like everybody in Culiacan, everybody in Sinaloa, here in Mazatlan? You know that you're connected back to Pastor Mike, amen? Ahora, ustedes saben que de alguna forma, como te hayas integrado a la plantación de iglesia, ya sea por otra iglesia en otro lugar, de alguna forma todos se conectan y al final vas a llegar a Pastor Mike Vincent. Right? ¿Verdad? Amen? And you went through a church planter training manual in that class, amen? Oh, y tú vas a ver ese manual de plantación de iglesias en esa clase, ¿verdad? I know what's in that book because I wrote it. Oh, y yo sé que hay en ese manual porque yo lo escribí. So you learned how to teach the Bible, right? Para que sepas cómo enseñar la Biblia, ¿verdad? And you learned how to do inductive Bible study method and how to proclaim the truth. Y cómo estudiar el método inductivo de la Biblia y cómo proclamar la verdad. What if you weren't a Bible teacher, a strong Bible teacher? Pero ¿qué si no eres un maestro fuerte de la Biblia? What if you were a shepherd? ¿Qué hay si tú fueras un pastor? What if you were an evangelist? ¿Qué tal si tú eres un evangelista? What if you had a gift of hospitality? ¿Qué tal si tú tienes ese don de hospitalidad? What if you had the gift of administration? ¿Qué si tú tienes el don de administración? What if you had the gift of servanthood? ¿Qué si tú tienes el don de ayudar o servicio?
You know, I heard Norma Pittman talk in a workshop about the importance of children's ministry. Y acabo de escuchar la importancia del ministerio de niños en el taller que acabamos de tener. That's pretty important in any church, amen? Y es un ministerio muy importante en cada iglesia, amén. So if you had that gift, but you didn't have the gift to stand in front of hundreds of people and teach the Bible, Entonces, si tú tienes ese don, pero no tienes el don de enseñar la Biblia frente a cientos de personas, that's still a very important gift, right? aún así sigues teniendo un don muy importante, ¿verdad? Right? Amen. I'm a church planter. Sí. Yo soy un plantador de iglesias. And so for the first 7 years of the church where I serve, I played drums at the church. Así que por los primeros 7 años de la iglesia donde yo sirvo, yo tocaba, yo el baterista en la alabanza, I just tell you that so you think I'm cool. ¿no? Y solamente dije esto para que piensan que soy bien chido. It's true, Y es but la I'm not a verdad, drummer. pero no soy el baterista. I'm a Bible teacher, Yo soy un maestro de la Biblia. right? So here's the thing. Ahora, esto es lo importante. The people you're trying to develop have different gifts. Las personas las cuales tú estás tratando de desarrollar tienen diferentes habilidades. And if you try to squeeze them all into the same shape, you're just going to frustrate them. Y si tú tratas solamente de tratar de forzarlos a que todos sean los mismos o tengan el mismo don, solamente los vas a frustrar. And then you get frustrated. Y tú te vas a frustrar. And you go, why don't you teach the Bible like I teach the Bible? Y te vas a preguntar, ¿por qué no enseñas la Biblia como yo enseño la Biblia? Because that's not their gift. Pues la respuesta es porque ese no es su don. And they're thinking, why don't you care about people like I care about people? Because that's their gift, to be a shepherd. Y van a pensar, ¿por qué no tienes compasión y cuidado de las personas? Porque ese no es su don es de ser, porque yo soy pastor, por ejemplo. So what we need to do as leaders is help people discover their gifts and to grow in their gifts, not your gift. Así que nosotros como líderes tenemos que ayudar a las personas a crecer en su don para que crezcan en ello y no tratar de adaptarlos o amoldarnos a nuestro don. Today's sponsor, Coca-Cola. Gracias a nuestro patrocinador Coca-Cola. It's the real thing. ¿No? Es la neta del planeta. Help leaders to create a plan for their ministry. Ayuda a los líderes a que creen un plan para el ministerio. Here's what I mean. Y esto es lo que significa. A lot of pastors who are mentors, who are discipling less experienced leaders, Muchos pastores o mentores que están discipulando a líderes que no tienen mucha experiencia, we want to tell you what you need to do. te queremos decir lo que tú tienes que hacer, por ejemplo. Do this, do that, do this next thing, and then you'll be awesome, like me. ¿No? Haz esto, haz aquello, luego haz eso, para que entonces seas bien increíble como yo lo soy. Instead, it would be better for us as leaders En lugar de eso, sería mejor para nosotros como líderes decir, to ask you questions. hacerte preguntas, And that's just harder. It takes more time. y eso es más difícil porque toma más tiempo. What do you enjoy doing? Preguntarte cosas como, ¿qué es lo que disfrutas hacer? What do you think God has called you to do? ¿Qué es lo que, a qué crees que Dios te ha llamado a hacer? What are you doing to be prepared to do that? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento para prepararte? What fruit do you see in your life? ¿Qué tipo de fruto ves en tu vida? And if we as leaders ask those questions and listen well, Y si nosotros como líderes hacemos esas preguntas y sabemos escuchar, the people that we are discipling will be better served. las personas que estamos discipulando van a ser mejor servidas por nosotros.
I want to help you figure out what God's called you to do. Yo quiero ayudarte a descubrir lo que Dios te ha llamado a hacer. Because once you figure it out, you'll own it. Porque una vez que lo descubras, eso va a ser tuyo. If I just tell you what to do, you don't know how to figure it out. Si yo solamente te digo lo que tienes que hacer, no vas a saber cómo descubrirlo. And most experienced leaders, they just tell you how to connect the dots rather than helping you to learn how to connect the dots yourself. ¿No? Y la mayoría de los líderes con experiencia que conozco solamente te dicen cómo conectar los puntos y no te enseñan mejor a saber cómo hacerlo por ti mismo. Okay, so how many of you have gone through or you're currently in a church planting class, like a escuela? ¿Cuántos de ustedes están en una escuela de plantación de iglesias? How many of you been or okay, so ¿Cuántos han many of estado? you. Okay, amen. All right, hands down. Okay, so every week you have homework, right? Entonces, pues, si has estado ahí, sabes que cada semana tienes tarea, ¿verdad? Right? Yeah. And so at the church where I serve, we call that life work. En la iglesia donde yo sirvo lo llamamos trabajo de vida, tarea de vida. It's really the same as homework. It just sounds more spiritual. Y es exactamente lo mismo que una tarea, solamente que suena más espiritual. And so what you have to understand, Y lo que debes de entender, for as long as you mentor someone, you need to give them life work, action items. y es que That's four. mientras tú estés mentoreando a alguien, tú debes de darles tareas de vida. Eso es 4. In other words, if we give them a roadmap, En otras palabras, vamos a decir, es como si tú les enseñaras a crear una ruta, un mapa hacia llegar a un destino, ¿no? we have to help them then have action items to get from where they are to where they want to be. Tenemos que ayudarles a darles tareas de acción para que puedan llegar de donde se encuentran hacia donde quieren llegar. So let's say you want to be a children's ministry director. Digamos que quiero ser un director del ministerio de niños. So you need to be equipped to be a children's ministry director. Entonces necesitas ser entrenado o equipado para ser un director del ministerio de niños. So you're going to serve in the children's ministry, Así que vas a comenzar a servir en el ministerio de niños and then maybe you'll be an intern in the children's ministry. y An intern? después vas a ser, digámoslo así, un servidor de tiempo completo o un interno en el ministerio de niños. And maybe you'll be an assistant in the children's ministry. Y después vas a ser un asistente del director del ministerio de niños, a lo mejor. So if you and I were working together and I was your mentor, Y digamos que tú y yo estamos trabajando juntos y yo soy tu mentor. I would say to you, what do you think is your next step to train? Yo te preguntaría, ¿cuál crees que es el siguiente paso para lo cual te debes preparar? And you know what you'd say? Y tú me vas a decir, I don't know. no tengo idea. And what I would say to you is, what do you think your next step is? Y lo que yo te diría es, ¿cuál crees que es el siguiente paso que debes tomar? Maybe you need to read a book. A lo mejor es leer un libro. Maybe you need to do some research online. A lo mejor necesitas hacer una investigación en línea. Maybe you need to interview some other children's ministry directors in the area. A lo mejor necesitas entrevistar a otros directores de otros ministerios de niños en el área. Maybe you need to meet with another mentor besides me. A lo mejor necesitas reunirte con otro mentor aparte de mí. And so if you and I decided that your next action item was to meet with a mentor, Y digamos, si tú y yo estamos de acuerdo que tu siguiente paso es reunirte con otro mentor, and we decide in the next 30 days that you're going to meet with a mentor, y decidimos que en los próximos 30 días vas a estar con un mentor, 30 days later, I'm going to ask you, did you meet with the mentor? después de que pasen esos 30 días te voy a preguntar si te reuniste con este mentor.
So throughout the time that you are making disciples, you want them making progress on action items. Así que durante todo el tiempo que estás haciendo discípulos, tú quieres que estos discípulos progresen y les vas a estar dando pequeñas tareas para que las logren. Number 6, Número 6. you have to model task proficiency. Debes modelar competencia en las tareas al mentorear. So if you're teaching people how to teach the Bible, Si tú les enseñas a las personas cómo enseñar la Biblia, you better be good at teaching the Bible. más te vale que seas buen maestro de la Biblia. Because if you're bad at teaching the Bible, Porque si eres malo enseñando la Biblia, you're going to teach them how to teach the Bible poorly. vas a enseñar cómo enseñar la Biblia pobremente. That's why I don't teach people how to play the drums at church. Por eso es que yo no le enseño a las personas cómo tocar la batería en la iglesia. So if you wanted to learn how to play the drums well at church, Si tú quieres aprender cómo tocar la batería muy bien en la iglesia, we need to get you another mentor. necesitamos conseguirte otro mentor. So whatever someone's being trained to do, whether it's making food, praying, worship team, teaching, O sea, ya sea que alguien esté, lo que sea que esté siendo entrenado a hacer, preparando comida, enseñando, tocando. well done. You need someone who is proficient, who is capable to show disciples how to do what they're called to do well. Necesitas a alguien realmente que sea muy bueno enseñando a los discípulos cómo lograr hacer algo bien. Okay, so first we talked about to engage. Second, we talked about ways to equip, 6 ways to equip. Entonces, primero hablamos acerca de involucrar o atraer y después hablamos de equipar. Acabamos de ver de 3 cosas que hacer para poder equipar. Number 3, to empower. That's the next big idea, to empower. Y la siguiente gran idea, lo tercero, es empoderar. Okay. First, you need to clearly communicate the responsibility. Primero, necesitas comunicar claramente cuál es la misión o su responsabilidad. So for those of you who still have Matthew 10 open, Así que para aquellos que todavía tienen Mateo capítulo 10 ahí en su Biblia, Jesus is sending out the 12 on their first missionary journey. aquí vemos que Jesús está enviando a los 12 en su primer viaje de misiones. They've been with Jesus for less than 2 years. Estos discípulos han estado con Jesús por menos de 2 años, por menos de 2 años. And he's giving them authority to proclaim the kingdom, Y Él les ha dado autoridad para proclamar el reino, to heal the sick, para sanar a los enfermos, to cast out demons, echar fuera demonios, and if you look at Luke's gospel, to raise the dead. y si ves el Evangelio de Lucas también, para resucitar o levantar de los muertos a las personas. Wow, that's a pretty big mission. Bueno, esto es una misión muy grande. I mean, making food for 300 people tonight is a big mission. Ahora, estoy hablando que hacer la comida para 300 personas el día de hoy ya es una gran misión. Praise the Lord. ¿Oh? Gracias a Dios por eso. Whoever is taking care of the children right here, you hear them. There's lots of them. Praise the Lord. ¿No? Quien quiera que esté ahorita a cargo de los niños aquí al lado, puedes escucharlos. Gracias a Dios por ellos. So I can imagine Pastor Tony, he's going, you're going to take care of the children, you're going to make the food, you're going to pray, and you're going to raise the dead. ¿No? Y me imagino a Pastor Tony diciendo, ¿no? Tú vas a hacer la comida, tú vas a cuidar a los niños y tú vas a levantar a los muertos. Wow. Wow. That's quite a responsibility, isn't it? No, esta es una gran responsabilidad, ¿verdad?
So whatever you give people responsibility for, you have to give them authority. Así que cualquier cosa a lo que tú le estés dando una responsabilidad a alguien, tienes que darles también autoridad. And if you look at what Jesus is giving authority, raising the dead is pretty big. Y si tú ves en la autoridad que les estaba dando Jesús, estamos hablando de levantar de los muertos a alguien, es algo muy grande. I mean, that's a lot of power, right? Esto requiere mucho poder, ¿no? I wouldn't even let a 16-year-old drive a nice car. I wouldn't even let a 16-year-old drive a nice car. Yo ni siquiera dejaría a un joven de 16 años que manejara un carro. I'm not going to tell a 16-year-old, here's power, go raise the dead. No le voy a decir tampoco a alguien de 16 años, ahí te va, aquí está el poder, ve a levantar a los muertos. But Jesus Pero- is giving young men who have been with him less than 2 years a lot of authority. Pero Jesús le está dando a jóvenes que llevan menos de 2 años con ellos mucha autoridad. So let me encourage you with an illustration. Así que déjame animarte con una ilustración. Let's say I have 100 eggs, Vamos a decir que yo tengo 100 huevos. and I want to get the 100 eggs to the market on time, and I don't want any of them to break. Y mi objetivo es llevar esos 100 huevos al mercado donde los van a vender o al supermercado y que ninguno de ellos se rompa mientras lo transportas. Now, let's say you and I don't know one another. Vamos a decir que tú y yo no nos conocemos. I'm not going to put all 100 of my eggs in your basket. Yo no te voy a dar o voy a poner los 100 huevos que quiero llevar allá, todos en tu canasta. But let's say Pastor Mike knows you. Pero vamos a decir que Pastor Mike sí te conoce. And Pastor Mike says, you can trust Oliver. Y Pastor Mike dice, pues sí puedes confiar en Oliver. I just wanted him to have to translate that. Nomás quería que tradujera eso, dice. So now, Pastor Mike says, I can trust Oliver. So I put 50 eggs into Oliver's basket. Así que Pastor Mike dice, bueno, yo puedo confiar en Oliver, así que voy a darle ahora 50 huevos para que lleve en su canasta. And let's say Oliver gets all 50 eggs to the market and none of them break. Y digamos que Oliver cumple con la misión de llevar todos los huevos, los 50, sin que uno solo se rompa. So next week, I have another 100 eggs. Así que la siguiente semana tengo otros 100 huevos. And I have to decide how many eggs to give to Oliver. Y tengo que decidir cuántos huevos le voy a dar a Oliver esta vez. And I'm going to involve you in this exercise. ¿No? Y voy a involucrarte en este ejercicio. How many of you think I should give Oliver now 40 because you just don't like him? ¿Cuántos crees ahora huevos que le tengo que dar a Oliver? Nada más, aunque no te caiga bien. Nunca? How many of you think I should give him just another 50 eggs? No more. ¿Cuántos huevos tengo que dar? Bueno, nomás otros 50, no más. How many of you think I should give him 75 eggs? ¿Cuántos creen que les debo de dar 75 huevos? Levanta tu mano. Look at Pastor Mike's hand. It's down. No, wait. He's waiting for 100, right? Yeah. Okay. How many of you think I should give him 90 eggs? ¿Cuántos creen que debo de darle 90 huevos? Nobody. Okay. What's wrong with you people? Porque nadie levantó la mano. ¿Qué pasa con ustedes? Okay. How many of you think I should give 100 eggs to Oliver? ¿Cuántos creen que les debo de dar 100 huevos a Oliver? Levanta tu mano si crees eso. Sí. Okay. Your church is full of Olivers. ¿No? Y tu iglesia está llena de Olivers. Why are you only giving them 50 eggs? ¿Por qué nada más le das 50 huevos? Put more eggs in their basket. Pon más huevos en sus canastas. Let them learn how to get all the eggs to the market without breaking them on time, just like Oliver. Deja que todos aprendan a llevar esos 100 huevos al mercado, así como Oliver aprendió. Oliver, Oliver, Oliver. Okay, nada más.
Are we having fun? Yeah. I am. Okay. Okay. So we have to explain the mission. Así que debemos de explicar la misión, We have to give them authority, debemos de confirmar esa autoridad, darles autoridad, and then we have to encourage them. y después tenemos que motivarlos, animarlos. Okay, so when Jesus was baptized at the Jordan River, his What? father declared, Cuando Jesús fue bautizado en agua en el río Jordán, su padre declaró lo siguiente: "This is my son in whom I'm well pleased." este es mi hijo en quien tengo complacencia. Hey, I'm just going to tell you a quick thought here. I don't have time to develop it, Déjame decirte solamente una pequeña idea, no tengo tiempo para desarrollarla toda, but most of you in this room aren't Jewish, so you're not thinking this way. porque la mayoría de las personas aquí no son judíos, así que no están pensando de esta forma. Jesus probably had a bar mitzvah. Jesucristo posiblemente tuvo su bar mitzvah. You're blowing my mind, Pastor. Ay, me acabas de decir algo increíble, pastor. As a 13-year-old, he had a rite of passage. Oh, what? A rite of passage. You? Like Jesus as a 13-year-old Como un joven de 13 años, had a rite of passage, a bar mitzvah. él dio su bar mitzvah. Now he's preparing for another big step in his life and ministry. Y ahora está siendo preparado para otro paso muy grande en su ministerio. So the father speaks encouragement to the son. Así que el padre está alentando, está animando a su hijo. This is my beloved son in whom I am well pleased. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Then at the Mount of Transfiguration, Luego en el monte de la transfiguración, as Jesus is preparing to go to Jerusalem and the cross, mientras Jesús estaba preparando para ir a Jerusalén a la cruz, again the father speaks words of blessing. nuevamente el padre le habla palabras de bendición. This is my beloved son in whom I am well pleased. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Think about Jesus gathering the 12 in the upper room days before the cross, hours before the cross. Piensa en Jesús reuniendo a los discípulos en el aposento alto horas antes de ser crucificado. They'd been with him for 3 years. Para entonces ya habían pasado 3 años con Jesús. And he says to them, "You will do greater things than me." Y les dijo a ellos: ustedes van a hacer mayores cosas, obras que yo. Could you imagine being in that room? ¿Puedes imaginarte haber estado en ese aposento? Can you imagine Jesus saying to you, ¿Puedes imaginarte a Jesús diciéndote esto a ti? "You will do greater things than me"? Tú vas a hacer mayores obras que yo. And he's not saying it just to make you feel good about yourself. Y no está diciendo solamente esto para hacerte sentir bien contigo mismo. This is not like you standing before the bathroom mirror saying you're a winner. Esto no es como cuando tú te levantas o estás frente de un espejo y te estás diciendo, eres un campeón. This is Jesus speaking prophecy. No, es Jesús hablando palabras de profecía. This is Jesus declaring to them they've got the right stuff. Este es Jesús declarando que tienen lo mejor. This is Jesus telling men who were insecure Este es Jesús hablando a hombres que están inseguros that they're going to do amazing things beyond anything that they could ask or think. que van a hacer cosas aún más grandes de las que ellos pudieran imaginar. If you and I are going to develop leaders, Si tú y yo vamos a desarrollar líderes, we have to encourage them necesitamos alentarles, motivarles, that God is going to do great things in them and through them. que Dios va a hacer grandes cosas en ellos y a través de ellos. All of us feel insecure at times. Todos nos llegamos a sentir inseguros de vez en cuando.
if it wasn't for the fact that I'm big and strong and good looking, Si no fuera por el hecho que yo soy grande, fuerte y bien parecido, I'd probably feel insecure. posiblemente me llegaría a sentir inseguro. This is a face that was made for radio. Este es un rostro que fue hecha para la radio. We Hey, we are all suffering with a two-headed monster, insecurity and pride. Todos sufrimos debido a este monstruo de dos cabezas, la inseguridad y el orgullo. And both are from the devil. Y los dos vienen del diablo. And people need to be encouraged. They need to be strengthened, and that's your job. Y las personas necesitan ser alentadas, animadas, fortalecidas. Y ese es tu trabajo. So we've seen we need to engage, Entonces hemos visto que tenemos que involucrar, we need to equip, tenemos que equipar, we need to empower, tenemos que empoderar, we need to encourage, necesitamos animar. and last, we need to evaluate. Y por último, necesitamos evaluar. So when the disciples come back to Jesus, Así que cuando los discípulos que había enviado regresaron a Jesús, Luke tells us that they reported to him everything that happened. Lucas nos cuenta que ellos reportaron a él todo lo que había acontecido en su viaje. Hey, don't look at these guys. I still got 5 minutes. Oh, y no veas aquí que dice que ya tenemos 5 minutos. Okay, so they tell Jesus, Así que ellos le dijeron a Jesús, we proclaim the kingdom, proclamamos tu reino, we healed the sick, sanamos al enfermo, we cast out demons. echamos fuera demonios. That's a pretty good missions trip. Ahora, ese fue un gran viaje de misiones. But Jesus evaluates their progress in a way they didn't expect. Pero Jesús evalúa su progreso de una forma que ellos no esperaban. He says to them, Les dijo a ellos, don't rejoice that the demons were subject to you, les dijo, no se alegren que los demonios se os sujetan a ustedes, but instead rejoice that your names are inscribed in the book of life. alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. See, when you evaluate, Sabes, cuando tú evalúas, you have to evaluate what progress is being made. tienes que evaluar qué progreso ha sido realizado. And the way that God is measuring our progress Y la forma en como Dios mide nuestro progreso is different than the way man measures progress. es diferente que la forma en que el hombre mide el progreso. Jesus didn't ask, how many people did you heal? How many demons did you cast out? Jesús no preguntó cuántas personas sanaron o cuántos demonios expulsaron. He doesn't care how many people are in your church planting class. A él no le importa cuántas personas hay en tu clase de plantación de iglesias. His most important concern isn't how many churches you've planted. Su preocupación más importante de Jesús no es cuántas iglesias has plantado. Jesus measures success very differently than the way the world measures success. Jesús mide el éxito de una forma muy diferente que el mundo mide el éxito. What Jesus is concerned about De lo que Jesús realmente está ocupado o lo que él en verdad le importa is that we are more Christ-like now than we were before.
es que el día de hoy nosotros nos parezcamos más a Jesús de lo que nos parecíamos antes. That the disciples that we make are more Christ-like now than they were before. Que los discípulos que estamos haciendo se parezcan más a Cristo hoy de lo que se parecían antes. That the disciples that they are making are more Christ-like now than they were before. Que los discípulos que esos discípulos están haciendo se parezcan más a Jesús ahora de lo que se parecían antes. So when we evaluate people, Así que cuando evaluamos personas, let's remember what's most important to Jesus. hay que recordar qué es lo más importante para Jesús. He doesn't care how big the church is. He I- doesn't care how many services there are. A Él no le importa qué tan grande es la iglesia o cuántos servicios se lleven a cabo. He wants you to make disciples who love God supremely, love their neighbors like themselves, and make other disciples who do likewise. Él quiere que hagamos discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas, que amen a su prójimo como a sí mismo y que hagan discípulos que enseñen a hacer lo mismo que ellos. And if we do that, Y si hacemos esto, churches will be planted, las iglesias van a ser plantadas, the gospel will be proclaimed, el evangelio va a ser proclamado and we will fulfill God's mission for us. y vamos a cumplir la misión de Dios para nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your love for your church. Padre, te agradecemos por tu amor para tu iglesia. We thank you for the gospel. Te agradecemos por el evangelio. We pray, Lord, that we would never stop being about your business. Y oramos para que no dejemos de ocuparnos en tus intereses. Thank you for all these people who love you, who love your word, who love your people. Gracias por cada una de estas personas que te aman, aman tu palabra y aman a las personas. Help us to be disciples who make disciples, who make disciples of others. Ayúdanos a ser discípulos que hacemos otros discípulos que hacen discípulos de otros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. God bless you guys. Amén. Que Dios les bendiga.